Nadie en Villarreal olvidará aquel día. Un fichaje que, en otro momento. La tensión se sentía no solo en el campo, sino también en las calles, en los bares, en cada tertulia deportiva. Los debates ya no giraban en torno a su calidad futbolística, sino a una pregunta mucho más incómoda: ¿puede un club ignorar las acusaciones que pesan sobre un jugador mientras no haya una condena? Y así comenzó una de las etapas más turbulentas en la historia reciente del Villarreal. Tras temporadas alternando destellos de gloria europea con baches en la liga, buscaba reforzar su centro del campo con un jugador de jerarquía, experiencia internacional y capacidad de liderazgo. Y en la agenda apareció un nombre que, sobre el papel, parecía perfecto: Thomas Partey. Partey, nacido en Krobo-Dumase, Ghana, en 1993. Su traspaso al Arsenal de la Premier League fue presentado como un paso hacia la élite absoluta, con un contrato millonario y un escaparate global. Pero mientras las cámaras lo mostraban como un guerrero del mediocampo, fuera del terreno de juego empezaban a surgir historias mucho más sombrías. En Inglaterra, su nombre apareció vinculado a denuncias por presunta violación. Las investigaciones estaban en curso, sin condena firme. Pero la mera existencia de las acusaciones ya era suficiente para desatar debates éticos. El Villarreal, consciente de esta nube de controversia, decidió seguir adelante con la operación. Firmados con el hashtag #NoToThomasPartey. Entre los seguidores más veteranos del club, algunos intentaban separar la figura del jugador de las acusaciones legales, apelando al principio de presunción de inocencia. Otros, sin embargo, argumentaban que el Villarreal, como institución, debía mantener un estándar moral más alto, incluso si eso significaba renunciar a un futbolista de talla mundial. La división era palpable. La situación se agravó con la intervención indirecta de la Real Federación Española de Fútbol y medios internacionales, que empezaron a cuestionar la imagen de la liga si un jugador acusado de delitos sexuales graves seguía siendo recibido con alfombra roja. El caso, que inicialmente parecía ser un conflicto interno de club y afición, adquirió dimensión nacional. En este ambiente enrarecido, Thomas Partey se convirtió en un símbolo involuntario de un debate mucho más amplio: el choque entre los valores del deporte, la presunción de inocencia y el peso del negocio. Un escenario donde cada paso que daba el jugador y cada declaración que hacía el club se analizaban con lupa. El comienzo de Thomas Partey en Villarreal no fue el de una historia de héroe, sino el de un protagonista que entraba al escenario con un silencio incómodo de fondo. En sus primeros entrenamientos, las cámaras lo seguían con la misma intensidad con la que, en redes, los mensajes de rechazo se multiplicaban. El club intentaba mostrar normalidad, publicando fotos y videos de su adaptación, pero la controversia se colaba inevitablemente en cada comentario. En lo futbolístico, Partey empezó fuerte. Su debut en la liga con el Villarreal mostró exactamente por qué la directiva lo había fichado: control del balón, presencia física imponente y liderazgo en el mediocampo. Los periodistas deportivos que solo querían hablar de fútbol destacaban su impacto inmediato. Pero fuera del césped, la realidad era otra. A cada partido, pequeños grupos de aficionados llevaban pancartas con mensajes contra él, algunos incluso se marchaban del estadio cuando su nombre aparecía en la alineación titular, recordando que Partey aún estaba siendo investigado por acusaciones de violación. No se trataba de una sentencia ni de un nuevo cargo, pero la noticia volvió a encender el debate, amplificado por la cobertura sensacionalista. El club, que en un principio había optado por el silencio, comenzó a recibir presión no solo de su afición, sino también de patrocinadores incómodos con la situación. Algunos exigían claridad sobre la postura oficial, otros amenazaban con retirar su apoyo si el escándalo seguía creciendo. Fue entonces cuando la directiva cometió un error que muchos consideran clave: en lugar de abordar el tema de manera abierta, emitieron un breve comunicado defendiendo la presunción de inocencia del jugador y pidiendo respeto al proceso judicial.
Lo que pretendía ser un mensaje institucional moderado se interpretó como una postura fría y distante. En redes, el hashtag contra Partey volvió a ser tendencia. Esta vez acompañado de peticiones de boicot a los partidos del Villarreal. La escalada llegó a su punto más alto cuando, en un partido en casa, un sector de la afición desplegó una pancarta gigante que decía: "Nuestro club no es refugio de depredadores". Las imágenes dieron la vuelta al mundo y colocaron al Villarreal en el centro de una tormenta mediática internacional. Para Thomas Partey, el ambiente se volvió irrespirable. Lo que debía ser una etapa de consolidación profesional se transformó en una lucha diaria por separar su carrera de las acusaciones que lo perseguían. El punto de quiebre llegó cuando un importante patrocinador envió una carta privada al club, filtrada después a la prensa, en la que exigía rescindir el contrato del jugador si era encontrado culpable. Aunque la carta no pedía una acción inmediata, su mera existencia confirmó que la presión económica se sumaba ahora a la presión social. El Villarreal, atrapado entre su inversión deportiva y la creciente desaprobación pública, se encontraba en un callejón sin salida. Y así, lo que comenzó como un fichaje estratégico terminó en una crisis institucional de la que el club tardaría mucho tiempo en recuperarse. La tensión alcanzó un nivel insoportable cuando, desde Inglaterra, se filtraron fragmentos de declaraciones judiciales vinculadas al caso de Thomas Partey. Aunque el proceso seguía bajo investigación y sin condena, los detalles eran lo suficientemente gráficos y perturbadores como para provocar un nuevo estallido mediático. La noticia llegó a España como una ráfaga helada, multiplicando la presión sobre el jugador y sobre el Villarreal. Los medios deportivos, que hasta entonces habían tratado el tema con cierta prudencia, comenzaron a abrir programas de tertulia con la pregunta que lo cambiaba todo. ¿Debe Villarreal romper el contrato de Thomas Partey antes de que haya sentencia? La discusión ya no era solo legal, sino moral, y en ese terreno las opiniones se volvían viscerales. En el vestuario, se decía que Partey mantenía un silencio absoluto, comunicándose únicamente con su círculo más cercano y con el club a través de su representante. Algunos compañeros, en privado, admitían que el ambiente era incómodo y que sentían que la polémica eclipsaba cualquier logro deportivo. La relación con la afición parecía rota en cada presentación de alineaciones. La prensa internacional lo retrataba como el símbolo de un dilema global en el deporte profesional: ¿puede un club priorizar el talento por encima de la reputación? Artículos en The Guardian. Fue la filtración de un supuesto intercambio interno entre miembros de la directiva del Villarreal y asesores legales. Rompió su silencio con un breve comunicado en el que aseguraba que la verdad saldrá a la luz y que jamás ha cometido el crimen del que se le acusa. Sus palabras, aunque defendidas por algunos, fueron recibidas con escepticismo por un sector mayoritario de la afición que ya no parecía dispuesto a separar al jugador del escándalo. En ese momento, el Villarreal estaba contra las cuerdas. La imagen institucional, la estabilidad interna y la relación con los seguidores se encontraban al borde del colapso. La temporada, que debía girar en torno a objetivos deportivos, se había convertido en un constante ejercicio de gestión de crisis. Y todo esto, sin que aún existiera una resolución judicial definitiva. Esa incertidumbre, esa sensación de que cualquier día podía llegar una noticia que lo cambiara todo, mantenía al club y a sus aficionados en un estado de tensión permanente. En Escándalo Total no podemos ignorar la magnitud de este caso. El fichaje de Thomas Partey por el Villarreal no fue solo una operación deportiva, sino un ejemplo crudo de cómo el fútbol moderno a veces se ve atrapado en la encrucijada entre talento y principios. Y aquí, más que nunca, esa línea se ha vuelto difusa. Desde un punto de vista estrictamente futbolístico, nadie puede negar que Partey es un jugador excepcional. Su capacidad para dominar el mediocampo, su experiencia en la élite y su inteligencia táctica son virtudes que cualquier entrenador querría tener en su plantilla. Villarreal buscaba un líder, y en ese sentido, lo encontró.
Pero el problema es que el liderazgo no se mide únicamente en el terreno de juego, también se construye fuera de él, con la imagen, la conducta y la confianza que inspiras. Lo que realmente divide a la opinión pública es la naturaleza de las acusaciones que pesan sobre él. No estamos hablando de un simple desacuerdo contractual o de una indisciplina menor. Se trata de señalamientos de violencia sexual, uno de los crímenes más graves y socialmente condenados. Aunque legalmente goza de la presunción de inocencia, ¿se debe fichar o mantener a un jugador bajo investigación por un delito tan grave, aunque no exista condena? No es una respuesta sencilla, y quizá nunca lo sea. Pero lo que está claro es que el Villarreal subestimó la reacción social y no preparó una estrategia de comunicación que explicara de forma transparente su decisión. Ahora, la pelota está en el tejado de la justicia y de la afición. Porque, al final, son los hinchas quienes marcan el pulso moral de un club. Y aquí, la pregunta que lanzamos a nuestra audiencia es inevitable. ¿Creen que el Villarreal hizo bien en separar lo deportivo de lo personal? ¿O debería haber actuado con un código ético más estricto desde el inicio? ¿Es suficiente la presunción de inocencia para justificar que un jugador así vista la camiseta amarilla? ¿O el daño a la imagen del club ya es irreversible? Queremos leer sus opiniones, porque en casos como este, el juicio público pesa tanto como el judicial. Y tal vez, dentro de unos años, este episodio se recuerde como un punto de inflexión en la forma en que los clubes toman decisiones sobre el carácter de sus fichajes. Al final, la temporada siguió su curso, los goles se celebraron y los partidos se disputaron, pero la sombra del caso nunca dejó de proyectarse sobre el césped del Estadio de la Cerámica. Quizá, con el tiempo, este episodio se recuerde no solo por la controversia, sino por lo que reveló del fútbol moderno, que ya no es solo un juego de 11 contra 11, sino un escenario donde la imagen, la ética y la presión social juegan tanto como el balón. Un recordatorio de que, por muy alto que corra el talento, siempre habrá un juicio paralelo que se libra en las gradas, en los titulares y en la memoria colectiva. Para algunos, la figura de Partey quedará como la de un gran jugador cuya carrera en España estuvo marcada por algo que nunca tuvo que ver con su rendimiento deportivo. Para otros, será un ejemplo de cómo el deporte debe aprender a poner límites, aunque eso signifique renunciar a una estrella. Lo cierto es que, más allá del desenlace judicial, la huella emocional de este caso en la afición del Villarreal es profunda. Hubo quienes sintieron que su club les falló, y hubo quienes defendieron que no se podía condenar sin pruebas definitivas. Tú ya la conoces. Y quizá, cada vez que escuches el nombre de Thomas Partey o veas la camiseta amarilla del Villarreal, recuerdes que hubo un momento en que el fútbol español se vio obligado a mirarse al espejo y decidir qué peso tenía la moral en el juego que tanto amamos.